tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más y aquí estamos nuevamente. Esto es Convivencia, donde vamos a abordar diferentes temas, como siempre y como cada jueves, 21 a 30 horas en vivo y después las repeticiones a través de la pantalla de Punta Alta Visión, como siempre, con esta puesta en el aire, con una producción integral, con una producción propia que tiene PAB, como siempre, reinventándose año a año y por supuesto aquí estamos una vez más con todo el equipo para poder acompañarte, para poder hablar, para poder sembrar esa semillita de la reflexión, de poder pensar juntos una comunidad mejor con diferentes temas que nos atraviesan. Como siempre, también a través de nuestro YouTube en semanas venideras vas a ver el programa número 10, que es este, que te vamos a presentar un tema muy sensible también y que estamos atravesados desde, mira, generaciones y generaciones, te diría que es el consumo problemático, el tema de las adicciones. Si bien hoy hay un cambio de paradigma, hay una ley que tiene que ver con la salud mental, con el cuidado, con la prevención, con la inclusión también, ¿no? Así como cuando hablamos del contexto de encierro, bueno, puede ser también un encierro padecer algún consumo problemático o alguna adicción. Pero ¿qué pasa con esas adicciones que podemos aceptarlas socialmente? No sé, se me ocurre el cigarrillo, el alcohol. Y hay sustancias que generan problemas, son problemáticas, hay consumos de riesgo, como pueden ser las drogas, todo tipo de sustancias, los fármacos, porque hay cifras también así a grandes rasgos a nivel nacional e internacional que hablan de un antes y un después de pandemia, ¿no? De aquel 2020, de aquel mes de marzo, donde han comenzado el encierro y diferentes cuestiones que han llevado a que a lo largo de estos años, 5 años después precisamente, un poquito más, tengan ese tipo de consumo de fármacos o que los consumos problemáticos también tengan que ver con ese tema de la automedicación, ¿verdad? Bueno, y uno empieza a pensar, me duele la cabeza y enseguida tomo una pastilla para diferentes situaciones de depresión. La solución es probar con alguna sustancia dura o meterme en ese mundo de las drogas que después es muy difícil salir y por supuesto sufre la familia, sufre quien padece esta problemática de consumo. Y para ello estamos, para poner palabra, para hablar de prevención, de los dispositivos que hay libres, gratuitos, la salud pública y el Estado una vez más ahí poniendo palabra. ¿Cómo lo hacemos en Convivencia? Vamos a arrancar con esto y queríamos, bueno, poder tocar este tema muy sensible. Hoy vamos a tener varias notas que tienen que ver con esto, con dispositivos que hay acá en Punta Alta, la ciudad cabecera, en las localidades y también en todo Coronel Rosales. No hace falta irse de la ciudad, salvo que indicación médica o alguna cuestión externa de internación, ¿por qué no? Por consumo problemático, tengan la posibilidad de poder hacerlo, o fuera de nuestra ciudad, de nuestro distrito, o bien en alguna otra provincia, que las hay muy buenas, hay muy buenos dispositivos, hay muy buenas herramientas también. Pero tiene que ver con todo este flagelo que no es ajeno, lamentablemente, a toda edad, que atraviesa a hombres, a mujeres, a niños y niñas también que tienen que convivir con quizás familias que tienen problemas de consumo. Y por supuesto siempre la llamita esperanzadora que vamos a dar en Convivencia y por supuesto tenemos varias notas, decíamos, convocamos a muchas profesionales a quienes agradecemos. Vamos a conocer la tarea del CPA, de este Centro Provincial de Atención de Consumo Problemático, de prevención también, que los vemos en cada evento que hay en la ciudad. Y por supuesto también vamos a tener la palabra de la Coordinadora Regional de Salud Mental. Y en este punto quiero agradecer enormemente porque en las últimas horas hemos conseguido, a través de diferentes permisos y a través de el señor Núñez Fariña Maximiliano, el coordinador y quien está a cargo de región sanitaria, que nos ha facilitado poder tener hoy la palabra, poder tener hoy toda esta explicación y el funcionamiento para llevarlo a tu casa directamente y poder saber que la ayuda está, que la podés buscar, que si tenés algún amigo o familiar que está atravesando esta situación, sobre todo mujeres también, porque este flagelo es ajeno. El consumo problemático no tiene género en este caso también. Y vamos a tener la palabra como vamos a compartir ahora. Ella es una profesional en la psicología, es licenciada en esta rama, es Analía Sofía Celaya y ella es especialista en problemáticas complejas de este tipo. Y vamos a conocer no solo la realidad de Coronel Rosales, que es muy dura, vamos y les voy a pedir todos los sentidos a disposición para poder escucharla y poder tomar conciencia de lo que está pasando. Por supuesto, también desde lo más duro de la información van a venir las repercusiones por escucharla y supuesto también por también conocer qué tipo de trabajos se están realizando en diferentes áreas. Tiene que ver con policía, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con salud
por supuesto, y otras ramas también de nuestra comunidad. Consumo problemático. Vamos a conocer el contexto y esta situación en Coronel Rosales con la licenciada Analía Zelaya. Le damos inicio a nuestra primera nota en nuestro programa 10 de convivencia. Es difícil pensar que un profesional en soledad pueda lograr algún objetivo poniéndolo, digamos, en punto de favorable, si es que uno no se integra, no tan solo con la familia, sino también a nivel comunitario, ¿no? Es importantísimo. La fortaleza de estar en una institución hace que uno de repente pueda hacer estas articulaciones. Así que en principio, qué bueno que lo mencionás, celebro que entre todos los dispositivos, tanto municipal como el de provincia y algunos actores comunitarios como grupos que existen, estamos enlazados, nos conocemos, sabemos quiénes somos y cuando llega alguna demanda o se acerca o se sabe que hay alguien que necesita, bueno, ¿qué tenés, Yofa? Vas al hospital naval. Si no, bueno, tenés este otro dispositivo. Bueno, no, yo quiero ir en particular. Bueno, conocemos estos profesionales, que también es válido decir que no todo el mundo tiene la preparación y la formación para enfocarse a trabajar este tipo de problemáticas. Y la experiencia se va haciendo en el hacer con los pacientes, en el trabajo en estos dispositivos y en la puesta de cuerpo. ¿Cómo podemos identificarnos en una adicción o qué es la adicción? Una adicción, o sea, tradicionalmente se definía por el estado de estado o el contexto de dependencia de una persona a algún tipo de sustancia o alguna conducta. Actualmente, quienes trabajamos en esta problemática, no hablamos de adicción en sí, hablamos de consumos problemáticos. Es un cambio de paradigma que se hizo ya hace más de 15 años, es un montón, pero que aún todavía, dentro de lo que significa el enfoque de tratamiento, está empezando a entenderse en la comunidad. Los que trabajamos entendemos, cuando hablamos de consumos problemáticos, el foco no va a estar puesto en lo que está provocando esa sustancia en sí, sino en todos los problemas colaterales que le generan a la persona y en sí mismo también, ¿no? Problemas del orden biológico, psicológico, social, familiar, laboral, digo, todo lo que va desarmando en su vida esto que yo estoy haciendo en esta práctica de consumo. Se hace este cambio de paradigma porque se entiende que dentro de la sociedad que estamos, todos estamos en una práctica de consumo de algo. La pregunta que nos hacíamos, me acuerdo en algún programa cuando yo trabajaba en el municipio, era consumos. ¿Cuál es el problema con el consumo? ¿No? Porque uno se tiene que preguntar, ¿cuál es el problema si yo consumo algo, ¿no? Si fumo, para empezar, ¿no? ¿Consumos legales o ilegales? Por eso, pero para empezar eso, o sea, consumimos alimentos o consumimos videojuegos, internet, hoy no hablando en lo actual, digo, o sea, los jueguitos estos tecnológicos que claro, como me llevan, digo, ¿cuál es el problema en que yo tengo una práctica que, digo, químicamente, neurológicamente a mí me aporta placer, me distrae, ¿no? me relaja, o sea, ¿cuál es el problema? Entonces, fue importante hacer este cambio de paradigma porque algo que, digamos, dentro de lo que significa la práctica, me está aportando a mi persona, ¿no? Psicofisiológicamente algo positivo. ¿Qué pasa? Que se termina transformando en algo negativo. Claro. Y hay que empezar a diferenciar que no todas las personas tienen la misma construcción biológica y psicológica, histórica, y contextual, ¿no? Social, con una práctica de consumo. O sea, no va a ser lo mismo jamás para ninguna persona que empieza a tener una práctica de consumo. Lo que siempre... Sí, el famoso hábito, decir, bueno, ¿cuándo es un hábito y cuándo se convierte en algo nosotros y cuándo nosotros tenemos que empezar a problematizar eso que yo estoy haciendo? O sea,
¿no? Porque decir, no, bueno, pero no pasa nada, no, pero míralo a este fulanito, porque se hace funcional, puede vivir uno con una práctica de consumo que pareciera no nociva, pero es importante poner el ojo cuando ya empiezan a aparecer esos problemas. Volvemos al mismo contexto, no hay un determinismo, ¿no? De decir, hay familias que han tenido, siempre lo preguntamos, hay antecedentes de familiares con consumo, solo para saber cómo viene siendo entendido ese consumo. Sacamos un poco ese foco de pensar en los determinismos lineales, como antes era el social, de decir, los pibes que son pobres se drogan, ¿no? O los pibes que tienen necesidad, que tienen familias que no han estado constituidas de buena forma, entendidas socialmente, son los que se drogan. Se rompen esas linealidades cuando uno entiende que sí, puede haber un contexto de naturalización de los consumos, donde se hace hábito. Se hace hábito y uno no cuestiona si se toma alcohol, no se cuestiona si los pibes empiezan muy chiquitos a fumar, no se cuestiona que se incorporen algunos fármacos o algunos otros tipos de drogas para alguna práctica de disfrute. Digo, uno tiene que mirar ese tipo de problemas que hay, ¿no? Ahora, si esa persona X tiene un contexto histórico que sí puede estar alojado desde una determinación genética y una predisposición, digamos, cuenta con un, si se quiere, internamente con un factor de riesgo que puede ser activado o no. Pero acá lo que importa es lo que va sucediendo en el contexto de sus vínculos, ¿no? Del vínculo que hace con su contexto, del vínculo que hace con sus personas cercanas, del vínculo que hace con sí mismo, porque ahí entra la determinación de la construcción subjetiva de una persona, ¿no? ¿Cómo venimos, no? O sea, ¿cómo estamos? No todos estamos como con una caja de herramientas como súper grande en la cual todos tengamos una respuesta para lo que me va pasando. Algunos tenemos solamente una herramienta, otros tenemos 10, otros tenemos, siempre digo yo, como tienen acá el garage lleno de herramientas, y bueno, saco la que haya para la que necesite. Hay algunos que venimos como medio vulnerados, ¿no? O que nos las gastamos en nuestra niñez, se acabaron, y ya cuando llego a la adolescencia, donde tengo que saber pararme, diferenciar, discriminar, defenderme, entender, me quedé sin nada. Y de repente me voy para un lado donde siento que puedo encontrar un apoyo, un encuentro, y bueno, digo, todo va sucediendo en cuanto a cómo se va dando el lugar de esa persona en una instancia, ¿no? En este sentido, y bajándolo a Coronel Rosales, ¿qué nivel o cómo se evalúa el nivel de los consumos problemáticos y las consultas que hay? Es gravísimo la problemática de consumos que hay en esta ciudad tan pequeñita, pero es gravísimo, y particularmente es grave lo que está sucediendo desde el año pasado, en donde el consumo ha empezado a virar en su modalidad, ha empezado a cambiar en la modalidad de consumir. Sí. En Coronel Rosales siempre hubo, o desde que yo estoy, que es desde el 2012, estoy acá, y desde el 2016 trabajando en dispositivos que tocan esta temática, que alojan esta temática. La problemática del consumo de cocaína era muy compleja, pero hace un par de años lo más complejo que está sucediendo es que la forma en la que se está consumiendo, que es que se la está fumando, el crack. Gravísimo. En nuestro distrito hay crack. En nuestro distrito hay crack, y hay también otras modalidades, como en el conurbano, ¿no? Donde ya se está gestando la pasta base. Es gravísimo. Es gravísimo porque ni siquiera hay un proceso ahí sí podemos hablar inmediato, ¿no? Un salto desde que empiezo a tener una práctica de consumo por cualquier situación, por estar acompañado, por estar en un disfrute, por estar con un otro, empiezo a generar dependencia inmediata, porque la complejidad que hay con ese consumo es que no da tiempo, ¿no?, a un proceso residual. Genera un proceso de abstinencia inmediato. No puedo parar
de fumar. Es decir, que se agudiza ese consumo que se genera una determinada persona consumía en cocaína, pero ya no es suficiente consumirla de esa modalidad, sino que se busca algo. En realidad también empezó, en realidad también empezó así como que probemos. Terrible. Sí, claro. Como en algún momento empieza la cocaína, o sea, yo consumo tal vez alcohol, fumo, la marihuana, que está como bastante naturalizado fumarla, pero en un momento, bueno, toma, y empiezo a tomar cocaína. Y ahí depende la predisposición de esa persona, el contexto, cómo esté emocional, psicológicamente, empieza a generar un vínculo con esa sustancia y empieza a tener, bueno, lo que pasa con esta, pero tenés un tiempo bajo esa otra modalidad un poco medio en la cual podés gestar algún proceso cognitivo, psicológico para poder evaluar lo que te hiciste, bueno, no me gusta cómo me pega, no me gusta el bajón. ¿En qué plazo, Analía? Es inmediato, o sea, no podés parar. Y la palabra de la licenciada Analía Zelaya. Ella es especialista en consumos complejos, consumos problemáticos, es psicóloga y ve esta realidad que ocurre en nuestro distrito. Por eso la pregunta, ¿en nuestro distrito hay crack? Sí. Ha virado a lo largo de estos años, ella está aquí desde el 2012, bueno, lo decía justamente, pero me parece pertinente poder repasar lo que nos dijo. Últimamente ha cambiado la modalidad de consumo. Se consume cocaína, sí, pero ya no alcanza con el consumo, sino que se fuma. Y eso en un mes y medio, termina con el fallecimiento de la persona. Muchos de los adolescentes, muchos de los hombres o mujeres que consumen crack en nuestro distrito, fallecen al mes o al mes y medio de empezar a consumirlo. Y a veces es la primera droga que prueban. Ni siquiera el cigarrillo, la marihuana o el alcohol, o las complementan. Es realmente alarmante, como decía ella. El nivel de consumo en Coronel Rosales es gravísimo. Queda otra parte con Analía Zelaya. Nos quedamos con la reflexión, compartimos la primera pausa y en breve también con más testimonios respecto del programa de hoy, abordando consumos problemáticos. En XL para vos disponemos talles del 40 al 60, diseños únicos, variedad en lo que buscas, todas las promociones bancarias, horarios 9 a 13 y 16 y 30 a 20 y 30. XL para vos, 25 de mayo 454. Te esperamos. Otamérica está llevando a cabo un proyecto de expansión que constituye un hito significativo en el desarrollo de la terminal de almacenamiento de Puerto Rosales. El proyecto abarca múltiples etapas que permitirán que esta terminal se transforme en el punto de salida del petróleo argentino, sobre todo el proveniente de Vaca Muerta al mundo. Entre los avances de la obra se destacan la vinculación con el oleoducto de Oldeval, la construcción de trincheras para tuberías, subestaciones eléctricas y estación de bombeo a muelle, y 6 nuevos tanques para el almacenamiento de hidrocarburos. En la zona del muelle se observa el avance en el hincado de pilotes y en el hormigonado de sus cabezales. Ya se puede observar el estado avanzado de la plataforma de servicios, las estructuras que conformarán las torres de amarre y los dolphins de atraque, las torres intermedias para apoyo de tuberías y la plataforma de operaciones completamente terminada. Esta obra consolida la terminal de almacenamiento de Puerto Rosales como un eje fundamental para el transporte y almacenamiento de petróleo crudo, reforzando la infraestructura energética nacional. Gracias a la inversión realizada por Otamérica, Coronel Rosales será una ciudad central en la ruta del petróleo argentino. Bienvenido a Sensa, la nueva sensación del contenido audiovisual. Disfruta en todos tus dispositivos en cualquier horario y lugar. No es solo una plataforma de contenidos, es una nueva forma de ver, diseñado para un uso intuitivo y sencillo. Además, contás con señales en vivo y el mejor contenido on demand con tus series y películas favoritas. La decisión es tuya. Esto es la evolución del contenido. Esto es Sensa. Imagina un mundo donde los árboles que ves hoy acá sigan mañana. Cada mes, miles de papeles innecesarios llegan a nuestras casas. Pero hay una forma más fácil.
cómoda y amigable con el medio ambiente. La factura digital de la CEPA. Con un solo clic recibí tu factura por mail, sin papel y sin complicaciones. Sumate a la factura digital y ayúdanos a cuidar a nuestro planeta. Cada pequeño gesto cuenta. Ingresa a www.cepanet.com.ar, dirigite a la oficina virtual y selecciona Adhesión a factura digital. Luego, verificaremos tu identidad. Para esto, ingresa tu número de asociado y tu documento o quit. A continuación, te pediremos algunos datos de una factura del último año, el número de la factura y el importe. ¡Listo! Así de fácil es adherirse a la factura digital. Para mayor información y consultas, comunicate al WhatsApp 548624. Cooperativa Eléctrica de Punta Alta. Beauty Store Cosméticos. Toda la tendencia del color en make-up, cuidado de la piel y capilar. Además, servicio de pedicuría, manicuría, cosmetología y ahora también con servicio de peluquería y estilismo. Y volvemos aquí con Convivencia. Decíamos, este es el 10º programa. Consumos problemáticos es el tema del día, lo que nos convoca a hablar con profesionales. Y en esto que nos contaba la licenciada Celaya, psicóloga y especialista en este tipo de consumos, acerca de los dispositivos, de poder partir de la voluntad de poder superar esta situación, ¿no? De lo que genera no solo en la persona que consume, sino también en la familia, en el contexto, en amigos. Quizás estamos atravesados por esta situación, pero nos toca de cerca. Y si te toca de cerca, tenés que conocer el trabajo que lleva adelante la Coordinación de Salud Mental de Región Sanitaria 1. En este caso es la licenciada Valeria Drach, que está a cargo de esta coordinación y nos va a contar acerca del trabajo que llevan adelante desde su coordinación, pero también los dispositivos. Por un lado, CPA, que en breve vamos a conocer el trabajo que realizan y lo tenemos más que conocido a nivel local incorporado a este Centro Provincial de Atención, pero también vamos a conocer lo que es la casa terapéutica o la residencia terapéutica, como la conocemos, que está en Villa Arias. Han cambiado las modalidades y han cambiado los nombres. Por eso hoy se llama Unidad Residencial de Villa Arias. Vamos a conocer cuál es el trabajo y, por supuesto, este dispositivo, que es libre y gratuito, con una política pública que está disponible en nuestra ciudad, con la licenciada Rach. Nosotros venimos trabajando desde la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos en todo lo que es el abordaje justamente de la salud mental, siendo que hasta hace unos años, previo a la Ley de Salud Mental, los consumos problemáticos estaban más ligados al orden de lo punitivo, ¿sí? Al orden de lo policial. Nosotros, desde que la Ley de Salud Mental está vigente, pasa a ser un padecimiento en salud mental. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque también abre la labor de los CPA, los centros comunitarios, la unidad residencial, que antes estaba dirigida únicamente a lo que eran consumos problemáticos, y hoy día cualquier persona que tenga algún tipo de padecimiento en salud mental puede acercarse a un servicio, a un CPA, a un centro comunitario, porque se hacen abordajes integrales de la salud mental, ¿sí? Lo que mencionabas vos, claramente los consumos problemáticos son una situación que se vive en nuestra sociedad, es muy tangible, y de hecho estamos inmersos en una sociedad que nos invita a consumir y a la instantaneidad todo el tiempo. Entonces no es raro que nos encontremos ante consumos que no necesariamente van a ser problemáticos, pero sí, cuando son problemáticos y están preocupando a la propia persona o a quien acompaña a esta persona que está atravesando esta situación, nosotros podemos aportar, ofertar nuestro acompañamiento, nuestra escucha, y en ese sentido se desarrollan distintas características de nuestros dispositivos, que por ahí después mi compañera puede compartir un poquito cómo se trabaja en el CPA, pero tenemos dispositivos que son de atención y preventivos y otros dispositivos que están más ligados a lo convivencial. Acá dentro del partido tenemos la unidad residencial de Villa General Arias, ¿sí?, que esa es una experiencia convivencial que nosotros tenemos, un espacio donde aquellas personas que han pasado ya por algún proceso terapéutico, por algunas instancias de atención,
y necesitan una pausa en su consumo, necesitan hacer un trabajo, un proyecto terapéutico sostenido en el tiempo, junto con los equipos tratantes se decide una internación. Entonces, esas internaciones se realizan en esta unidad residencial o en otras 4 que tenemos dentro de la provincia, y viene gente de la región 1, pero a veces deciden por determinados criterios que vengan a nuestra unidad residencial personas de otras regiones de la provincia. Bueno, es importante poder conocer un poco más acerca de estas unidades. ¿Quiénes trabajan allí? ¿Cómo es el dispositivo? ¿Cuándo se habilita? Y usted decía en parte de atender a personas que, bueno, necesiten de esta atención o que hayan tenido en cuenta un proceso de salud que amerite poder estar en ese contexto. Pero ¿qué pasa con personas que han atravesado en la situación de consumo una situación judicial? ¿También es parte de este dispositivo? ¿Es abierto para solo esas condiciones o es abierto a la comunidad en general? En realidad, cada situación se trabaja particularmente, singularmente, y intentamos que siempre sea con algún equipo tratante. Hay personas que tienen algún tipo de conflicto con la ley y eso se trabaja y se hace un abordaje con el fuero específico, ¿sí? Con juzgados, Nosotros en nuestras unidades residenciales recibimos a personas de 18 años para arriba. Nuestra unidad residencial y todas las que tenemos en la provincia son de puertas abiertas, ¿sí? La persona puede discontinuar su tratamiento más allá de que tenga el alta clínica o no, en cualquier momento. Por eso nosotros apostamos a trabajar la voluntariedad, ¿sí? Pero se ve la situación en particular de cada persona y se trabaja con los actores que estén involucrados. Si es en este caso en conflicto con la ley, se trabaja a ver qué posibilidades hay de esa persona, en qué condiciones está, y bueno, vamos haciendo un trabajo, como les digo, de continuidad de cuidados con quien deriva y al lugar donde después va a ir. ¿Qué tipo de actividades realizan? ¿Hay un tiempo establecido? ¿Cada tratamiento lleva el suyo? En realidad eso se define singularmente, se define a partir de las necesidades y posibilidades de cada persona, y después se desarrollan distintas actividades que están tendientes más a la recreación o a algún tipo de labor, ¿no? Desarrollan. Por ejemplo, ¿qué tareas? Y mira, en este momento hay que reflotar, pero se estuvo trabajando en una huerta. Hoy día están haciendo reparaciones ahí mismo dentro de la unidad, tienen un taller de música, tienen otro taller era yoga y flexibilidad, y después eso lo van viendo conforme a las necesidades y a las características de los usuarios que van ingresando y saliendo. Pero bueno, siempre está también en construcción y existe la inquietud de poder ir incorporando elementos que permitan a los usuarios vincularse después al mundo del trabajo, ¿no? Que entendemos que es una necesidad y que es un requerimiento. Así que trabajando todo el tiempo para ver qué podemos aportar, desde dónde lo podemos hacer, con quiénes podemos conveniar. Hoy en día las plazas están completas, hay demanda por sobre lo que tienen. Hay demanda, siempre hay demanda. En este momento se están abordando algunos ingresos. Habían estado por unos días detenidos y ahora se están retomando todas las entrevistas porque hay un proceso para la incorporación, pero se están retomando esos cupos para que puedan ingresar nuevas personas. Funcionamos casi full siempre, pero bueno, se van produciendo altas también por distintas características, ¿no? ¿Qué nivel dentro de esas altas tiene reincidencia? Y mira, nosotros lo pensamos como procesos de vida como se nos dan a todos, ¿no? Los padecimientos, estas situaciones a veces son críticas, se dan en un momento de la vida y pueden reiterarse o no, y no trabajamos desde un paradigma de abstencionismo, la persona nunca más tiene que consumir, sino que tomamos el abordaje del consumo problemático. Entonces, en ese sentido,
quizás la persona vuelva a consumir, pero no resulte un problema, no interfiera con sus vínculos, no interfiera con su vida laboral, su vida afectiva, pero hay veces que sí eso sucede y que se ve necesario un reingreso a la unidad residencial para trabajar otras cosas, o la persona está en otro momento y eso permite o habilita que se pueda pensar de otra manera su tratamiento y abordaje. Entonces hay veces que hay personas que reinciden, ¿sí? que ingresan varias veces, como hay personas que no, y cada vez que ingresan siempre subjetivamente, siempre para la familia y para la persona se produce algún tipo de movimiento, quizás no el deseado por todos, que es decir, bueno, no sé, se produjo una reinserción completa, la persona... A veces son pequeños pasos, pero se va trabajando intentando acompañar el proceso de vida de cada una de las personas que llegan a la unidad residencial. Se maneja con obras sociales, es abierto al público, o sea, salud pública, ¿tiene que ver con eso? Absolutamente. La unidad residencial, así como todos los servicios que se brindan en los CPA, los centros comunitarios, de toda la provincia de Buenos Aires y en nuestra región, son absolutamente gratuitos, son política pública, ¿sí? Así que cualquier persona puede acceder a ellos. Como te decía, hay criterios de ingreso, pero es irrestricto el ingreso, cualquier persona puede acceder. En cuanto a ello, tiene que constar con la voluntad del mayor de 18 años, que es lo que es, personas que se reciben mayores de 18 años, tienen que tener una autorización, van por destino médico, por indicación más allá de lo médico, de lo familiar. Siempre se trabaja con la voluntariedad, ¿sí? Porque, como les decíamos, son espacios a puertas abiertas, entonces es muy importante poder contar con el deseo de recuperación y de restablecimiento de los lazos de la persona que está involucrada, ¿sí? Así que siempre trabajamos desde la voluntariedad y se va haciendo ese proceso de acompañamiento, a veces desde el CPA mismo, se va acompañando a esa persona para trabajarlo y para que, bueno, entienda que puede ser una oportunidad para hacer un abordaje diferente de la situación que está viviendo. Algo que me parece importante a destacar, digo, justo nuestra unidad residencial está acá en Punta Alta, en Coronel Rosales, entonces bueno, tenemos constantemente vínculo con el CPA y nos está haciendo de gran ayuda el acompañamiento que estamos recibiendo hoy día desde el municipio, que nos están ayudando muchísimo con todo lo que tiene que ver con la mano de obra, los arreglos, porque de hecho con el temporal que sufrimos, toda nuestra región, también se percibieron daños en la unidad residencial e intentamos todo el tiempo, bueno, poder brindar la mejor estadía para las personas que acuden, y en ese sentido estamos teniendo un aporte importante desde allí, así que me parece que nobleza obliga a mencionarlo, la ayuda que estamos recibiendo. ¿También quiénes trabajan allí o quiénes están en la diaria asistiendo? Hay operadores, hay psicólogos, psicólogas, acompañantes, talleristas, ¿sí? A diario y las 24 horas, que es la particularidad que tiene ese dispositivo, están constantemente los trabajadores y trabajadoras que ponen muchísimo de sí. Hay algunos que hace muchísimos años que están, otros que han ingresado a posteriori, pero es una dotación importante de personal profesional que está allí en la unidad residencial. Y una vez más, ¿verdad? Como decía Valeria Drach, la coordinadora de salud mental de Región Sanitaria 1, contar con dispositivos, contar con la ayuda, con la primera consulta y atravesar este tema como sociedad para poder poner palabra, para generar conciencia sobre todo y poder acompañar. Es difícil también poder acceder al testimonio de alguna persona que se ha recuperado o está en el camino del consumo problemático, saliendo del mismo, y lo difícil que cuesta, ¿no? Sabemos el trabajo de otras entidades, como lo realizan en nuestra comunidad Alcohólicos Anónimos, con hombres y mujeres que padecen todavía la dependencia al alcohol, por más que vayan contando los días que no consumen. También hay un nuevo sector que en breve también lo vamos a conocer,
porque están operando de alguna manera en nuestra ciudad y son narcóticos anónimos. Aquellas personas dependientes de sustancias duras están trabajando y tienen un lugar en la Capilla María Auxiliadora. Ellos se juntan algunos sábados, hay gente de Bahía Blanca, vienen desde aquí, hay muchos dispositivos. Resistencia también es otro de ellos que vamos a conocer en breve seguramente, porque siempre que uno toca un tema va conociendo un abanico de oportunidades de poder difundir, de ser un servicio como lo somos desde el periodismo y desde aquí de Punta Alta Visión. Vamos a compartir ahora porque también nos quedaba un restito, ¿no?, de esto que hablábamos con la licenciada Analía Celaya, especialista, psicóloga ella, en consumo problemático y complejo, la segunda parte de su testimonio y del análisis del consumo problemático en Coronel Rosales. Lo complejo que es empezar a gestar una práctica como esto. Ofrecido está. Los pacientes te dicen, uno no necesita plata para empezar con esto o para meterse con esto, porque es el circuito que siempre tuvo la droga, o sea, yo te la ofrezco y después vos ves cómo conseguís para seguir, para seguir sosteniéndolo. Lo más complejo es que, así como nosotros vemos que dentro de los adolescentes empiezan desde muy chiquitos a consumir, algunos empiezan de lleno con esto. O sea que vos fíjate la gravedad, pasan a la cocaína, pero no a tomarla, a fumarla. Entonces vos fíjate la gravedad de este asunto. Sí. Y si nosotros, veamos los que nos corresponde, esto va a salir para la comunidad, lo que tal vez corresponde a la familia, ¿no? A ese que tal vez empezó con esta práctica, empezar a tomar atención de lo que significa. Y no es necesario que vengamos nosotros a decirlo, ya entre ellos se ven cómo están. Porque uno escucha a sus pacientes y dice, sí, yo lo veo cómo están, veo cómo terminan, veo que están solamente tirados esperando agarrar la pipa una vez más. El tema de la familia o quien sea que esté como externo a quien está con una práctica de esto, es importante el factor tiempo, siempre es importante saber que en cuanto uno haga una intervención que nunca va a ser cómoda, nunca es cómodo ir a confrontar o hacer un planteamiento con un otro en relación a lo que está pasando, porque a veces también uno está como familiar, como amigo, como compañero, está también atravesado por un montón de cuestiones y siente que lo que aporta es un acompañamiento desde lo afectivo, pero es real que el lugar que cabe a veces quienes estamos a la par es poder tener esa palabra justa para ayudar a que se acerque, ¿no? Que no se complejice el tema al punto de, como terminan llegando a veces los pacientes, por el ingreso a una guardia o porque ya gestaron alguna práctica que los confrontó con la ley, ¿no? O en alguna situación en la cual sí, que no necesariamente tiene que ser grave o esa específicamente que estamos mencionando, Analía, porque ¿qué pasa esto que decíamos, sustancias legales, ilegales? Hoy el alcohol es libre venta, mayor de 18 años uno va, en diferentes contextos, situaciones, el alcohol siempre está presente. Uno va por la tarde al Parque San Martín y ve las mesas con el mate y ve también las latas de cerveza o las botellas por doquier, no solo como residuos, sino también que están en mano y están siendo consumidas a cualquier hora de la tarde en cualquier lugar. Pero ¿qué pasa con el cigarrillo también? La nicotina, el cigarrillo común, la marihuana, bueno, diferentes cuestiones que hay en este aspecto, porque uno quizás pone el enfoque en esto o esto que lo tomamos con gravedad, por supuesto, estamos como conmocionados por esto de escucharte, pero ¿qué pasa con eso también, no? Sí, de hecho, en realidad siguen siendo estadísticamente los consumos que más muertes provocan a nivel mundial son el alcohol y el tabaco. Digamos, siguen teniendo esos primeros lugares por lo legal, por lo permitido, por lo naturalizado, por lo incorporado a lo social, y que justamente por ser así son las problemáticas que recién hacen una toma de conciencia en las personas cuando afectan gravemente algo en lo físico, ¿no? Cuando desarrollo un problema vinculado al tabaquismo o al alcoholismo, en lo físico es ahí a donde recién puede empezar a haber una toma de conciencia con las personas, ¿no? En general, o están cruzados por la institución laboral,
justamente por eso son los mayores factores de muerte, de consumo, están puestos en esas dos problemáticas. ¿Sí? Sí. Lo que tiene de gravedad esto otro es la prontitud en la que genera, ¿no? O sea, por todo el desorden psicológico que provoca y las situaciones de riesgo a las que se llevan las personas que entran con un proceso de consumo de estas sustancias un poco más complejas, ¿no? En esta situación, ¿cómo puede llegar el consumo problemático a adormecer todo eso, ¿no? Que es como la salida, es como separarse de enfrentarse a eso que emocionalmente nos está ocurriendo en cualquier momento, sobre todo en edades complejas como es la adolescencia, que uno atraviesa ese torbellino de emociones, a la edad adulta donde ya a veces no hay otra salida. Y es importante decir que siempre el plan o el programa, que si uno quiere llamarlo así en relación a todo lo que es las drogas e incorporarlas a la vida, es un plan que está armado como muy perfectamente, porque es una sociedad que está bastante rota, comunitariamente, digamos, se van desgastando los lazos, el lazo social, el vínculo con el otro, y es una sociedad que te plantea siempre, permanentemente, la necesidad del ser desde el alcanzar algo que para muchos a veces es inalcanzable, ¿no? Estamos hablando de cuestiones a veces materiales e idealizadas también de lo social, ¿no? La gente que está sola sufre por estar sola, pero no hay una resignificación de lo valioso que es la vida en sí mismo con uno mismo, ¿no? Cuestiones así que uno no le pone la atención. Entonces las drogas o los consumos tienen su auge en ese lugar porque se alojan en un ser humano, en una persona que empezó a perder de vista la importancia del solo hecho de contar con una vida y con un vínculo significativo, ¿no? Con la esencia, si se quiere, y nos ponemos bien humanistas en esto, de lo que significa poder gestar un proyecto de vida, ¿no? ¿Qué mensaje podemos darle a la familia? La importancia de no quedarse solos ante esta temática, ¿no? Es una problemática en la cual lo primero que uno tiene que aceptar es los límites que tiene a veces para poder contribuir y ayudar al otro, y poder aceptar con una frustración saludable, si se quiere, que tal vez yo tengo que dar el paso a que intervengan otros, ¿no? Antes que esto se siga desarrollando, porque a veces lo que suele suceder es que uno se termina incluyendo en la problemática y te terminas conformando como en codependiente de la problemática. Vos no consumís, pero entras en un circuito de adrenalina y en el cual vos querés ser quien ayude a esa persona, quien pueda controlar, quien pueda ser el que le dé, le abre el camino y esa persona tome la decisión. Pero lo que uno tiene que entender que no es tan simple, ¿no? Y que primero lo que cuesta es identificarlo. ¿Qué mensaje podemos darle a mamá, papá, amigos, a cualquier persona para que identifique que otro está en un consumo problemático? Las modificaciones siempre son conductuales, son conductuales y a nivel emocional, o sea, es muy simple detectar cuando hay, pero para eso es simple, pero para eso hay que estar y hay que mirar. Yo diría que lo que tenemos que poder tratar de separar de nuestros tiempos es este tiempo para poder estar para con un otro, para poder mirar a ese otro, para poder interactuar, para poder nutrir eso que es lo que está, a veces queda ahí como un hueco y es a donde se alojan distintos tipos de prácticas, el vínculo, ¿no? O sea, para uno poder mirar y darse cuenta y saber si esto que está viviendo mi hijo tiene que ver con algo que simplemente cambios de adolescente o realmente, no sale nunca de la pieza. ¿Y qué hace? ¿Y qué está haciendo? Y ya no quiere ir a estudiar, y ya no quiere hacer deporte, y ya le está pasando esto. O pasa que siguen con su vida, les ayuda el rendimiento, inclusive pero
en alguna instancia, digamos, no volvió al otro día. Digo, no hemos dejado de preguntar, creo que se han corrido esos límites, ¿no? O ese límite desde el cuidado y desde el amor de saber a dónde está mi hijo, qué está haciendo, ¿no? Creo que la permisividad también ha sido como algo que ha liberado bastante. Pero bueno, vuelvo a lo más básico, que es que para poder darme cuenta yo tengo que estar para un otro. Y eso es lo que nos está costando como adultos, poder separar ese tiempo para poder efectivamente estar ahí. ¿Se consume o consumen en Coronel Rosales más hombres que mujeres en tu profesión? ¿Qué experiencia tenés respecto a ello? Por igual. Por igual. Por igual. Actualmente sí es real que siguen siendo los varones los que llegan más a la consulta que las mujeres, porque justamente no se está visibilizando que las mujeres hoy están en una práctica de consumo y es justamente más difícil, y ahí venimos un poco medio la raigambre del feminismo, ¿no? Una vulneración más, ¿no? O sea, porque se sigue identificando como que no, que la mujer no podría entrar en una práctica de esta, o no es, o se rompe la vida de otra forma, ¿no? Pero lo real es que esto ya atravesó genéricamente y tenemos una complejidad muy grande en aquellas mujeres que ya desarrollan un consumo problemático grave como una adicción, porque nos llegan. Y llegan cuando ya están en estadios súper finales. Entonces hay que perder un poco ese estigma de que solo o son más los varones o no. No, las mujeres también, ¿no? Y con prácticas... Sí, el consumo problemático es de todos. Y las prácticas legales que vos ponías mención. El consumo de alcohol es terrible, o sea, es como, ¿no? Digo, esa paridad llevó también a esta paridad en los consumos, digamos. Así es. Bueno, Analía, ha sido un placer escucharte. Vamos a tenerte de referente. Sabemos que estás trabajando mucho, que a veces se complica poder poner palabra, pero esto nos abre el marcador para poder tildar a otros profesionales, otras áreas, como es la seguridad en estas cuestiones de consumos problemáticos, los dispositivos, saber que hay herramientas, que nuestra comunidad tiene buenos profesionales, tiene herramientas para poder abordar los consumos problemáticos y contener una vez más a toda la comunidad, desde la salud pública, también desde el acceso a la salud privada en este caso, pero que, bueno, siempre destacamos eso, que en nuestro distrito existe el consumo problemático, está en una situación grave de poder ponerle atención, pero que contamos con dispositivos y con personas que se acerquen, que las familias o las personas, o si hay alguien que está en un momento en el que, porque no es que no, y en esto siempre, cada vez que llega por primera vez un paciente o yo tengo la posibilidad de estar frente a alguien que decide hacer algo con esto, todos te dicen lo mismo. No, yo sé que esto que estoy haciendo conmigo no está bien, no está nada bien. O sea, el que llega al frente es el que viene y te dice, y bueno, agradezco que me hayan traído, o agradezco haber podido venir, o digo, no hay ninguno que no sepa que esto no está bueno. La cuestión es que se permitan pensar que pueden hacer alguna otra cosa con su vida que no sea consumirse la vida en esta práctica. Bueno, muy interesante, ¿no? Nos invita a pensar y nos deja este mensaje esperanzador de hay ayuda, hay profesionales, hay dispositivos libres, gratuitos, desde la salud pública también, para poder sostener la problemática del consumo de riesgo en nuestra comunidad, sobre todo en mujeres, en varones, en adolescentes y por supuesto esos niños que crecen en esos ambientes y que de alguna manera, sea cognitivo o sea desde la herencia de sangre, se puedan desarrollar en otros ámbitos o ellos mismos puedan reproducir esos ámbitos de violencia o de consumos problemáticos con toda esa problemática que acarrean siendo más grandes, ¿verdad? Vamos ahora a compartir también este dispositivo que lleva adelante la licenciada Gabriela Hernández. Ella es psicóloga y es coordinadora
del CPA, de este Centro Provincial de Atención, de Cuidado, de Prevención también, porque los vemos constantemente en eventos masivos culturales y sociales que hay en nuestra comunidad, pero tienen un lugarcito también en nuestra comunidad para poder desarrollar esta tarea. Vamos a conocer cuál es el funcionamiento de CPA, la dirección, los teléfonos y qué tipo de servicio están realizando y cómo ven el impacto del consumo problemático en la atención que ellos brindan a nuestro distrito. Sí, el año que viene cumplimos 30 años. Yo hace 23 años que estoy en el centro. Con todo lo que implicó los cambios de paradigma, los cambios de atención, los cambios de ubicación. Hoy estamos acá, en Paso 505, en el edificio, como lo conoce todo el mundo, del Registro Civil, en el 3er piso. Bueno, Gabriela, contanos cuál es el equipo que conforma CPA, hace un tiempo que están acá y cuál es la tarea que realizan. Bien, nosotros somos un centro de atención en salud mental, consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la salud. O sea, abarcamos todas las problemáticas en salud mental. El equipo está conformado por un psiquiatra, el doctor Juan Mella, por 2 psicólogas, la licenciada Claudia González y la licenciada Carolina Coronado, 3 operadoras terapéuticas, Aida Marzano, Anabel García y Verónica Cagna, y nuestra secretaria Miriam Bonaviri. La labor es abarcar todo lo vinculado a la salud mental en sus diferentes etapas, en la promoprevención, en la asistencia, en lo que es derivación a internaciones, ya sea a la unidad residencial o a procesos de desintoxicación en los hospitales generales, Naval o Eva Perón, y también se trabaja todo lo que es externaciones de las unidades residenciales. Bueno, ¿cómo es la primera atención? ¿Cómo es la llegada de aquel familiar o de aquella persona que está transitando por esta situación en el caso de un consumo problemático? Bueno, nosotros a partir de este año hemos armado dispositivos grupales de primera escucha. Son 2, uno exclusivo para todas las problemáticas en salud mental y uno específicamente para lo que es consumos problemáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier persona que se acerque va a tener en la misma semana su oportunidad de tener un espacio de primera escucha. Se puede acercar personalmente o a través del contacto de WhatsApp o del teléfono fijo. Se le indica según la problemática que plantee. También hay un espacio de primera escucha para familiares, de orientación, porque muchas veces son las familias las que se acercan, y eso nos permitió dar respuesta inmediata, que esto no generara un turno de acá a X tiempo, sino al ser dispositivos grupales podemos en la misma semana tener ese espacio. Obviamente muchas veces las familias sobre todo vienen con un gran monto de angustia, de preocupación, y ya desde la primera escucha se empieza a hacer algún tipo de orientación y de contención. Y en el caso de Coronel Rosales, ¿qué es lo más frecuente? ¿Que se acerque a la familia, que se acerque a aquella persona que está padeciendo esa situación? Nosotros decimos que por suerte este año volvimos a tener muchas familias que se acerquen. Hubo muchos años en donde se veía la consulta más individual, y por ahí costaba la convocatoria a la familia. La verdad que no sé si es también porque nosotros abrimos muchos más dispositivos de espacios familiares, pero hoy las familias están y es por igual. Depende, ¿no? O sea, a veces por consumo problemático, muchas veces se acerca algún referente familiar primero. Si es por otras problemáticas en salud mental, vienen ellos directamente, sobre todo en esto de que es gratuito, de que está abierto, de la confidencialidad, también de que está ubicado en un lugar accesible por la zona, más allá de las dificultades de las escaleras, ¿no? Para algunos, pero bueno, eso hace que muchos se acerquen por ellos mismos también. Y en cuanto a las intervenciones que han tenido, no cifras específicas, pero sí edades, es más frecuente hombres, mujeres, ¿cómo es un poco la atención a nivel local? No hay sí tenemos algunos números que venimos registrando. Por género no hay diferencia. De hecho, también contamos con un grupo de mujeres, de empoderamiento de mujeres, uno acá y otro en el centro barrial Nudo a Nudo, en Barrio Laura. Se acercan por igual
Y sí, la demanda es constante. Nosotros, bueno, trabajamos de lunes a viernes, entonces la demanda es constante. Bueno, decías, por lo que contabas, tiene buena recepción y se ven acompañados y seguros en cuanto a este dispositivo. ¿Qué nivel de continuidad tiene? Porque también, como lo hablábamos con la licenciada Drach, también hay como, o puede existir esa ausencia en cuanto al tratamiento o al inicio, bueno, los temores que puede generar poder enfrentarse a esta realidad. Sí, hay buena adherencia a los tratamientos también, siempre desde el primer momento. Se entiende que son espacios de puertas abiertas, entonces no son espacios que si no viniste 2 veces no podés venir más. Eso también facilita mucho. Sí, obviamente hay encuadre y obviamente si alguien estaba en un grupo y dejó de venir un tiempo, antes de volver a ingresar al grupo seguramente va a tener un espacio individual, de escucha. Pero todos saben que pueden venir y van a estar el tiempo que sea necesario, ya sea que se puedan ir con un cierre de su proceso o si ellos por ellos mismos deciden discontinuar, pero también saben que si en otro momento llegan a necesitar volver, siempre las puertas van a estar abiertas y siempre se genera nuevamente ese espacio para ese usuario que está pidiendo nuevamente demanda. Después yo creo que esto es algo que pasa en general en salud mental, de que bueno, muchas veces discontinúan, a veces hasta porque se sienten muy bien, entonces consideran que bueno, ya estoy bien, no necesito, y bueno, eso a veces sirve y a veces no, a veces eso implica que nuevamente al tiempo estén necesitando de un acompañamiento. No es diferente a las realidades incluso en los consultorios particulares en salud mental, ¿no? Es una realidad. Bueno, ¿dónde puede encontrar este dispositivo? ¿Qué horarios? ¿Hay algún teléfono de consulta? Nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 a 17, en el edificio del Registro Civil, en el 3er piso, en Paso 505. El teléfono, tenemos un teléfono fijo que es 42 40 04 y lo que más usamos es el WhatsApp, o lo que más comunicación nos permite es el WhatsApp, que es 41 60 17. También tenemos dispositivos territoriales en el Centro Comunitario Nudo a Nudo los martes a las 15 horas, en el CAPS del barrio Luigi los lunes de 8 a 13, y tenemos 2 dispositivos más dentro del hogar del anciano para residentes del hogar del anciano. Bueno, muy interesante todos los dispositivos que hay. Algunos los conocía seguramente, a otros no, algunos de oído, y hoy sabés cuál es el trabajo que realizan. Y los profesionales de nuestra ciudad y agentes en nuestra ciudad, aquí, cerquita, en pleno centro, porque están en el edificio del Registro Civil. Nuevamente agradecer a Maximiliano Núñez Fariña, el referente de Región Sanitaria 1, quien nos ha cedido poder conversar con la licenciada Valeria Drach, la coordinadora de salud mental, con Gabriela Hernández, la licenciada que acabamos de compartir su testimonio, coordinadora de CPA, y también la licenciada Celaya, que ha participado muy gentilmente con datos y para blanquear una realidad y una situación que suponemos siempre, pero que conocemos. Y se me viene a la cabeza esto que decían, y hablando del cambio de paradigma sobre la salud mental, las leyes que hay, si hay internación o no, todas estas discusiones que desembocaron en esa herramienta tan poderosa que es la ley de salud mental, que corrió riesgo muchas veces, como tantas otras leyes en nuestro país, pero que tiene que ver con la salud, para poder controlar, para poder prevenir, para poder atenderla con todos estos dispositivos, y seguramente muchos más que hay, como le decíamos, narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, que lo último que conversábamos con uno de sus referentes es que no tienen un espacio físico donde llevar adelante esas reuniones. Quizás en agosto retomen por la necesidad que tiene nuestra comunidad y quienes padecen de esta adicción o de este consumo problemático que es el alcohol, y que está tan naturalizado su consumo, necesitan
volver a la comunidad y visibilizarse. Más allá de las experiencias, pero es gente que trabaja, quizás que nunca padeció una adicción, pero que sí necesita poder estar en contacto para saber que hay un refugio a quienes están padeciendo de estos consumos problemáticos, que es el tema que nos convoca hoy. Quiero también recordar que a nivel local se conformó antes de la asunción de la gestión de Rodrigo Aristimuño, que tiene que ver con la Mesa Intersectorial de Salud Mental. Hubo una capacitación para periodistas en cuanto a cómo comunicar y a referentes de medios la problemática del suicidio, a la que tampoco es ajena Coronel Rosales, pero no hubo otra convocatoria para poder abordar estas cuestiones desde los medios. Pero como somos servicio lo hacemos, por supuesto no hace falta que se nos convoque, sí, para poder conocer el trabajo, y estaría más que bien. En febrero de 2024 se organizó esa jornada y se conformó la Mesa Intersectorial de Salud Mental poco antes del cierre de fines del 2023. Se formalizó por ordenanza. Como tantos otros espacios, no sabemos si se siguen juntando, si se siguen reuniendo, lo decía la licenciada Celaya, que se juntan en los espacios de la rama de la psicología, pero es interdisciplinario, como lo dice esta mesa. Vamos a ir en busca de esos testimonios, a ver, desde el ámbito del Consejo Deliberante. Hoy en día hay elecciones, en breve se están llevando adelante diferentes presentaciones de candidatos. Bueno, pues señores y señoras candidatas, ¿cuál es la plataforma? ¿Qué van a ofrecerle a la comunidad en cuanto a esta problemática? Desde el ámbito de la seguridad, ¿qué se está haciendo? Desde la justicia, ¿son suficientes las leyes que hay? ¿Termina en un allanamiento y que la policía, que correctamente hace su trabajo, publique la foto de la persona que le encontraron con 50 gramos de cocaína, con plantas de marihuana secuestradas? ¿Qué pasa después con esa persona que padece ese consumo? Hay muchas preguntas, pocas respuestas y la visibilización que hemos realizado desde aquí. Vamos a invitarlos el próximo jueves en vivo, pero seguramente este programa lo va a ver repetido, porque miren, hoy vamos a algo también de lo que conforma Convivencia, es quienes me acompañan. Hoy me viste Luquete Total XL para vos, desde 25 de mayo 454, engomado, remerita con brillos y un suéter de Van, lo que es lo más súper calentito. Hay diferentes colores, tamaños para cuerpos reales, como siempre digo. XL para vos, 25 de mayo 454. Beauty Store con el maquillaje, las manos y el trenzado infaltable de los jueves en las manos de Marilú Coronel, estilista. Pedí tu turno porque hay tratamientos de todo. Vamos ahora a lo importante. Los zapatos, miren lo que son. Volvió el taco chupete, 79.000 pesos. Ozono, Bernardo de Irigoyen 409 y tiene promociones desde 39.000. Botas, borcegos, lo que quieras, pasá por la vidriera de Ozono, que algo seguro te llevas, porque Marce tiene de todo todavía para esta temporada de invierno. A Juan de Rodera hemos cambiado algo de lo natural, que también embellece nuestro rinconcito de convivencia en PAB. A todo el equipo, muchas gracias a ustedes por estar allí. Nos volvemos a encontrar cualquier día de la semana con este programa número 10, pero el jueves, como siempre, en vivo 21:30 por nuestra pantalla.